Julius Evola, cabalgar el tigre. 6. El nihilismo activo. Nietzsche. Después de esto volvamos a los problemas que nos interesan directamente. La característica esencial de todas las situaciones que hemos examinado hasta ahora es que los hombres aparecen como objetos, o incluso víctimas de los procesos de destrucción que están en marcha. Estos son simplemente padecidos por la humanidad actual. Esta constatación vale tanto para los hombres que se adaptan a una vida desprovista de toda base y de cualquier dirección verdadera, ayudándose con un sistema de anestésicos y sucedáneos y haciendo eventualmente uso de las formas supervivientes de la existencia y de la seguridad burguesas, ya sea para aquellos otros que sienten en vivo y plenamente la crisis existencial del hombre moderno, lo que les lleva hacia las formas de revuelta y vidas desordenadas de las que ya hemos hablado. Esto se aplica pues a la mayoría de nuestros contemporáneos. A pesar de todo, también es necesario considerar aquella otra categoría diferente y mucho más restringida de hombres modernos que, a pesar de sufrir los procesos nihilistas, buscan asumirlos activamente. Se trata, más exactamente, de los que, no solo reconocen la irreversibilidad de los procesos de disolución, sino también la ausencia de toda vía que permita dar marcha atrás y que ni tan siquiera precisen apoyos y de raíces. Después de lo cual se plantea el problema de saber en qué medida es imposible transmutar en positivo lo que es negativo. Aquellos cuya conformación permite adoptar esta actitud pueden interpretar diferentemente la aventura del hombre que ha querido ser libre y la crisis que de ello ha resultado. Se desprende entonces una noción de prueba y de destrucciones que son solamente la consecuencia de no haber estado a la altura de la prueba o del propio acto. A quienes esto interese puede recordárselas que ya en los antiguos mitos sabían que no era una audacia sacrílega en sí lo que había no haber poseído la dignidad o la fuerza necesaria para realizar una acción que pudiera liberarlos del yugo divino. El mismo punto de vista puede ser adoptado por el tipo de hombre que nos interesa y que pertenece, en cierta medida, a la categoría que acabamos de mencionar. Como se recordará, su rasgo distintivo consiste en afrontar los problemas del hombre moderno sin ser el mismo un hombre moderno, perteneciendo, por el contrario, a un mundo diferente y conservando en él una dimensión existencias diferente. El problema, para este hombre, contrariamente a los otros, no consiste pues en buscar dramáticamente una base, en principio la posee ya, sino en encontrar el medio de expresaría y de confirmarla en el seno de la época moderna y en su vida actual. Teniendo a la vista este tipo humano, examinaremos la temática del nihilismo positivo o, si se prefiere, el paso al estadio postnihilista. Cómo es preferible partir, no de perspectivas extrañas, sino de perspectivas interiores al mundo moderno, recuperamos de nuevo a título de base provisional, algunas ideas fundamentales de Nietzsche para probar su solidez. En efecto, podremos ver que otros representantes más recientes del pensamiento moderno que han investigado un nuevo sentido de la vida no han ido mucho más lejos que Nietzsche, a pesar de todo lo que comporta de inconsistente y negativo el pensamiento nietzscheano. Nietzsche se consideraba a sí mismo como el primer nihilista completo de Europa y que sin embargo lo había superado, habiéndole vivido en su alma, teniéndolo detrás de sí, bajo sí, fuera de sí. Después de haber visto que el nihilismo es la última conclusión lógica de nuestros grandes valores y de nuestro ideal y habiendo afirmado que uno es preciso pasar a través de este nihilismo para darse cuenta de la verdadera naturaleza de los valores del pasado, había considerado, no obstante, el nihilismo como un estadio patológico intermedio y había anunciado el contramovimiento destinado a suplantarlo, sin renunciar a las posiciones conquistadas. Nietzsche ha demostrado que el momento en que se percibe que Dios ha muerto, que todo el mundo del espíritu, del bien y del mal no es más que una ilusión, que solo es verdadero el mundo que hasta ahora se había negado rechazado en nombre del rimero, a este momento corresponde la prueba decisiva, los débiles se quiebran, los fuertes destruyen lo que no les quiebra y los que son aún más fuertes superan los valores que habían servido de medida. Nietzsche llama a esta fase la fase trágica del nihilismo, que conduce a una inversión de las perspectivas. El nihilismo, en este punto, aparece como un signo de fuerza, es decir que, el poder de crear, de querer, se ha desarrollado hasta el punto de no tener una necesidad de esta interpretación general, de la existencia, de esta introducción de un sentido, en ella. Es una medida de la fuerza de la voluntad, el saber hasta qué punto uno puede prescindir de un significado de las cosas, hasta qué punto no soporta vivir en un mundo que no tiene sentido, porque entonces uno organizará una parte. Nietzsche llama a esto el pesimismo de la fuerza y hace de ella la condición previa para una ética superior. Si el hombre ha tenido primeramente la necesidad de un Dios, ahora se entusiasma por un desorden universal sin Dios,
un mundo del azar en donde todo lo que es espantoso, ambiguo y seductor forma parte de su misma esencia. En este mundo, convertido en puro, únicamente él mismo permanece en pie, vencedor de Dios y de la nada. El problema del sentido de la vida se resuelve así por la afirmación de que la vida es y puede ser un valor en sí misma. Esto nos lleva a la tesis formulada anteriormente. El significado de todas las crisis de los últimos tiempos puede resumirse así: un hombre ha querido ser libre, sin embargo, para él, esta liberación solamente podía significarle la ruina. Dios ha muerto, se ha dicho, es una simple forma patética de indicar el estado de ánimo fundamental de la época. Sin embargo, el mismo Nietzsche constata, haber matado a Dios, no será una acción demasiado grande para nosotros. No deberíamos convertirnos en dioses para ser dignos de ella. Reconocer que nada existe, todo está permitido, hablar de la libertad del espíritu entraña inevitablemente esta consecuencia: ahora es preciso que demostréis la nobleza de vuestra naturaleza. En un célebre fragmento del Zaratustra se expresa de una forma muy concisa la esencia misma de la crisis: tú te dices libre. Quiero conocer los pensamientos que predominan en ti. No es saber si has escapado a un yugo lo que importa, tienes tu derecho a sustraerte a un yugo. Muchos son los hombres que pierden su último valor cuando cesan de servir. ¿Libre de qué? ¿Qué importa esto a Zaratustra? Tu mirada tranquila debe responderme: ¿libre para hacer qué? Y Zaratustra advierte que lo terrible será estar solo, sin ninguna ley encima de uno mismo, con su propia libertad en un espacio desierto y un soplo helado, juez y vengador de su propia norma. Para quien no podía adquirir valor más que sirviendo, para aquel a quien los lazos no paralizaban, sino sostenían, la soledad tomará la forma de una maldición, el valor fallará, el orgullo inicial se plegará. Estos son sentimientos, continúa Zaratustra, que asaltan entonces al hombre libre, que no dejarán de matarlo si no es este quien los mata. He aquí descrito en términos precisos, desde un punto de vista superior, el fondo esencial de la miseria del hombre moderno. Esto había sido ya expresado de forma análoga por Dostoyevsky. Es la doctrina de Kitilov. El encuadre es idéntico: el hombre no ha inventado a Dios más que con el fin de poder vivir sin matarse. Es en esto en lo que consiste la historia de mundo desde su origen hasta nuestros días, dice Kirillov. La implicación es evidente: es la necesidad, para el hombre, de tener un centro, un valor de base, no encontrándolo en sí mismo, lo había situado fuera de él, lo había proyectado en Dios, había supuesto que existía, sí, pero encarnado en uno otro, y la fe en este otro había resuelto provisionalmente problemas existenciales. Naturalmente, no reside aquí, como afirma Kirillov, el sentido de toda la historia de la humanidad, es sólo el de su fase devocional de tipo deísta, que corresponde ya a una fisura de mundo de la tradición y precede al punto crítico de la fractura metafísica de la que ya hemos hablado. El ojo de Kirillov hombre libre se abre: no quiero creer. Sé que Dios no existe y no puede existir. La consecuencia es, pues, si Dios no existe, yo soy Dios. Reconocer que no hay Dios, es un absurdo, una inconsecuencia, pues de otra manera uno no dejaría de matarse. Puede dejarse de lado el suicidio, la idea fija de la locura de Kirillov, y puede hablarse simplemente de hundimiento, de desintegración, de extravío en el sinsentido. Esta situación hace nacer el terror y la angustia: es como si un pobre, habiendo recibido una herencia, se asustase y no osara tomarla por estimarse indigno de poseerla. No es preciso tomar en serio el acto por el cual Kirillov cree poder hacer desaparecer el terror ante la herencia divina que debe asumir, demostrando al mismo tiempo su divinidad. Y se debe también separar esta forma enfática de hablar de Dios y de ser Dios. El verdadero problema que se plantea aquí es el del valor del hombre y del ser libre para qué. Nada mejor caracteriza el fracaso en la prueba crucial, el éxito negativo de la experiencia nihilista, que el sentimiento expresado por esta frase de Sartre: estamos condenados a ser libres. El hombre hace suya la libertad absoluta, pero esta libertad no sabe sentirla más que como una condena. La angustia metafísica es la contrapartida. Más adelante examinaremos ampliamente los temas específicos del existencialismo. Por el momento, es preciso ver lo que puede ser retenido de las opiniones expresadas por Nietzsche, no en tanto que nihilista, sino en tanto que pensaba haber superado el nihilismo e incluso haber cumplimentado la condición previa de una existencia más alta y de una nueva salud. Una vez más, derribados los ídolos, una vez superados el bien y el mal y todo lo que queda del antiguo Dios, despejada la mirada, para Nietzsche no quedaría más que este mundo,
la vida, el cuerpo. El hombre nuevo afirmará este mundo, la vida, el cuerpo, quedará fiel a la tierra. A lo que se añade, como se sabe, el tema del superhombre. Dios ha muerto, ahora queremos que venga el superhombre. El superhombre será el sentido de la tierra, el justificador de la existencia. El hombre puente y fin, cuerda tendida entre la bestia y el superhombre, cuerda tendida sobre el abismo. No procederemos aquí a un análisis profundo de los teguas múltiples y diversos que han cristalizado en Nietzsche en torno a este motivo central, nos contentaremos con resumir las líneas esenciales. La fase negativa, destructora, del pensamiento nietzscheano desemboca en la afirmación de la inmanencia, todos los valores trascendentales, los fines y las verdades superiores, están interpretadas en función de la vida. A su vez, la vida y, más generalmente, la naturaleza, tendrán por esencia la voluntad de poder. Es también en función de la voluntad de poder y de dominio como se define al superhombre detiene a medio camino, propone un nuevo sistema de valores que comportan un bien y un mal. Presenta un nuevo ideal y lo afirma de una manera absoluta, cuando no se trata en realidad más que de un ideal entre los muchos que pueden cobrar forma en la vida, no se justifican pues, de ninguna manera en sí y para sí, sino implicando una elección particular, una creencia determinada. El hecho es que el punto sólido de referencia propuesto por Nietzsche está falto de un verdadero fundamento si solamente se basa en la inmanencia, es un hecho que, por otra parte, aparece ya en la parte crítico-histórica y sociológica del sistema nietzscheano. Todo el mundo de los valores superiores está interpretado como reflejo de una decadencia. Pero al mismo tiempo Nietzsche ve también en estos valores, los instrumentos, las armas, de la voluntad de poder disfrazada que ha empleado una parte de la humanidad para subyugar a otra cuya visión e ideales eran próximos a los del superhombre. El instinto mismo de la decadencia se presenta pues como una variedad particular de la voluntad de poder. Por lo tanto, queda claro pues que con respecto a la voluntad de poder toda distinción desaparece, no hay superhombres, ni rebaño, los que afirman, o los que niegan la vida. No hay más que una diferencia de técnicas, de medios, que están lejos de reducirse a la simple fuerza material, tendientes a asegurar la dominación de una u otra categoría de hombres y que se califican indistintamente de buenos en la medida en que conducen al éxito. Sí, en la vida y en la historia de las civilizaciones, existen tanto fases de destrucción y de decadencia que nos autoriza a atribuir un valor a unos antes que a otros. ¿Por qué la decadencia debería ser un mal? Todo es vida, todo es justificable en términos de vida, si se asume verdaderamente en su realidad desnuda, irracional, fuera de toda teología y teleología, como Nietzsche lo habría, sin embargo, querido. La misma antinaturaleza, la misma violencia contra la vida forman ellas mismas parte de la vida y revierten a ella. Una vez más el suelo cede bajo sus pies. Además, Nietzsche, que había querido devolver al devenir su inocencia liberándolo de todo finalismo, de toda intencionalidad, a fin de liberar al hombre y permitirle marchar sin apoyo, Nietzsche lo habría, sin embargo, querido. La misma antinaturaleza, la misma violencia contra la vida forman ellas mismas parte de la vida y revierten a ella. Una vez más el suelo cede bajo sus pies. Además, Nietzsche, que había querido devolver al devenir su inocencia liberándolo de todo finalismo, de toda intencionalidad, a fin de liberar al hombre y permitirle marchar sin apoyo, Nietzsche que habla, con razón, criticado y atacado al evolucionismo y al darwinismo, al constatar que las figuras y los tipos superiores no representan más que triunfos esporádicos, posiciones que la humanidad no alcanza más que para perderlas luego, que no crea una continuidad, debido a que se trata de seres más expuestos que el resto a los peligros y a la destrucción, Nietzsche desemboca él mismo en una concepción finalista cuando, para dar un sentido a la humanidad actual, presenta como fin al cual ésta debe consagrarse y para el cual debe sacrificarse y perecer, el hipotético hombre futuro bajo la forma del superhombre. Mutatis mutandis, esta forma de ver se parece bastante a la escatología marxista-comunista para la que el espejo de lo que será la humanidad futura tras la revolución social justifica todo lo que se impone al hombre de hoy en los países dominados por esta ideología. Esto contradice pues abiertamente la exigencia de una vida que sea ella misma su propio sentido. El segundo punto es que la pura afirmación de la vida no coincide necesariamente ni con la afirmación de la voluntad de poder en sentido estricto y cualitativo, ni con la afirmación del superhombre. La solución de Nietzsche no es más que una pseudosolución. Un verdadero nihilismo ni siquiera dejaría a salvo a la doctrina del superhombre.
Lo que puede retenerse más bien, si se quiere ser riguroso, y quiere seguirse una línea estrictamente coherente que pueda enmarcarse en nuestra búsqueda, es la idea expresada por Nietzsche en el mito del eterno retorno. Es la afirmación, entonces verdaderamente incondicionado, de todo lo que es y todo lo que es de su propia naturaleza y de su propia situación. Es la disposición de quien se identifica consigo mismo, con la raíz última de su ser, se afirma a sí mismo, hasta el punto de ya no ser aterrorizado más, sino al contrario, exaltado, por la perspectiva de un regreso indefinido de ciclos cósmicos idénticos, en virtud de los cuales él fue y volverá a ser lo que es innumerables veces. Naturalmente, no se trata de nada más que de un mito, que solo tiene el valor pragmático de una prueba de fuerza. Pero eso también es una orientación que, en realidad, conduce más allá del mundo del devenir el carácter del ser, es una prueba suprema de poder. Esto, en el fondo, lleva a una apertura más allá de la inmanencia unilateralmente concebida, a la sensación de que, todas las cosas han sido bautizadas en el origen de la eternidad y por encima del bien y del mal. Se enseñaba lo mismo en el mundo de la tradición, es indiscutible que la obra de Nietzsche expresa una sed confusa de eternidad que llega incluso a provocar pasajeramente ciertas aperturas estáticas. Se conoce la invocación de Zaratustra a la alegría que quiere la eternidad de todas las cosas, una profunda eternidad, parecida al cierto en lo alto, puro, profundo, abismo de luz.